Estimados amigos, estamos aquí una vez más en Plataforma Democrática, su programa que desde un punto de vista democrático, plural y alternativo nos permite analizar y comprender la realidad nacional conjuntamente con la participación de Víctor Andrés García Concheput y su servidor Ángel Delgado. Les recuerdo a todos ustedes que este es un programa que se transmite a través del canal BHTV de Cable Más y se retransmite también por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Muy bien, esta semana ha sido una semana, como ya todas en realidad, no son semanas espectaculares, sino son semanas donde se reitera una situación general que no termina de sorprendernos a nosotros, que siempre tiene algún elemento nuevo a comentar, y esta semana, sin duda alguna, uno de los temas importantes ha sido el rol que le ha tocado cumplir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que como todos ustedes saben, es una instancia derivada de la Comisión Permanente, encargada justamente de llevar adelante los llamados juicios políticos que se derivan tanto en el llamado antejuicio cuando la Fiscalía pide que a uno de las autoridades que tienen un fuero especial se le levante el mismo para hacer de conocimiento y de investigación del Poder Judicial y la Fiscalía, o en su defecto las infracciones constitucionales que acarrean o que pueden acarrear una destitución del cargo y una eventual inhabilitación para asumir cualquier responsabilidad de carácter público. Bien, en esta oportunidad, el día martes de esta semana se reunió la comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales y vio un punto importante. Dio curso, admitió la posibilidad de la denuncia que ha interpuesto, escuchen bien, la Fiscalía, la Contraloría General de la República, que es un órgano autónomo y especializado justamente en verificar el cumplimiento de las normas administrativas para toda la administración y para el gobierno incluso. En consecuencia, el problema de Dina Boluarte, la incompatibilidad que este organismo, la Contraloría, ha detectado, no nace de un sector del Parlamento, ni siquiera de la opinión pública a través de la prensa, de ningún grupo opositor, sino es una tarea ordinaria y recurrente que hace la Contraloría para justamente verificar si las autoridades y las instancias estatales están cumpliendo los procedimientos administrativos. Y en este caso concreto, como todos ustedes conocen, ha verificado que la ministra de Estado, en el tema de asuntos sociales, tiene una incompatibilidad porque se desempeña al mismo tiempo como una autoridad en una entidad privada, cosa que está expresamente prohibida por el artículo 126 de la Constitución. Muy bien, esto entonces ha generado un primer problema, ya está el trámite en marcha y sobre eso vamos a comentar. Y el otro asunto pendiente es uno que se está viendo el día de hoy, viernes, que es justamente el resultado o la opinión que tiene el congresista delegado, es decir, el ponente, en el caso de la denuncia que la fiscal de la Nación ha hecho contra el expresidente Merino, contra Antero Flores Arauz y el exministro del Interior, ¿correcto? Y sobre eso hay un informe del delegado, el congresista Cabero, que considera él que no hay responsabilidad y eso ha motivado un conjunto de reacciones en un sentido y en otro. Sobre estos dos puntos que están a cargo de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, yo quería conocer los planteamientos de ustedes. Empezamos por Víctor Andrés, saludándote en primer lugar y pidiéndote cuál es tu opinión justamente sobre el trámite que se le viene dando a estos dos asuntos en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Adelante, Víctor Andrés. Bueno, a ver, acá hay dos cosas que llaman la atención. En primer lugar, yo creo que el señor Alejandro Cabero, creo que es el ponente, yo he sido presidente en dos oportunidades de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y sé que el ponente es muy importante. No es definitivo, evidentemente, pero es importante porque el ponente
marca un poco el derrotero de la investigación y del debate después. Y el ponente, cuando hay un ponente que no encuentra responsabilidades, no recuerdo yo, en los años que he estado en esa subcomisión, que se haya volteado el caso después. No recuerdo. Porque esto, el ponente lo plantea, se vota, y eso va después a la comisión permanente, porque la subcomisión pertenece a la comisión permanente. Sale de allí, es hija de la comisión permanente. Entonces, la comisión permanente lo que hace es siempre, salvo excepciones, ratificar lo que hace la subcomisión. Y luego, lógicamente, esto va al pleno y se hacen las famosas 3 instancias que deben haber en un proceso político, básicamente, pero con algunas reglas del proceso judicial, ¿no? Algunas inspiraciones o algunas, digamos, pautas de un proceso judicial que se adopta en el proceso parlamentario, pero es finalmente diferente, porque acá no se está encontrando a nadie inocente ni culpable. Simplemente lo que se hace es permitir, porque como tiene un fuero especial, permitir que la justicia lo procese. Ese es el tema. Pero hemos visto que la política en el Perú está judicializada y lo que está haciendo la comisión permanente o la subcomisión es actuar de acuerdo a un criterio jurídico, pero básicamente un criterio político. Criterio político que ya han empleado la Fiscalía de la Nación al denunciar a un expresidente, algo inédito por la muerte de 2 personas que son muy lamentables, pero que a ningún gobierno, a ningún presidente del mundo se le puede de ninguna manera hacer un proceso por muertes de 2 personas en la calle, en una manifestación, en una protesta. Eso es insólito, eso es indebido. Y creo que el antecedente que se crea es muy malo, porque además con ese mismo criterio se puede enjuiciar a Vizcarra por casos parecidos, algunas muertes que hubo durante su mandato, pero sobre todo por los 200.000 muertos por mala política sanitaria y errores gravísimos en las disposiciones para no vacunarse o traer pruebas rápidas, sino pruebas moleculares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es sumamente grave, mucho más grave que lo otro. Y sí son decisiones del gobierno que han llevado a la muerte masiva y colectiva de más de 200.000 peruanos. Entonces, allí no se ha hecho nada. Y en el caso de Sagasti, después de la renuncia de Merino, han habido también paros agrarios, bloqueo de carreteras con muertes, pero muertes de verdaderos campesinos. En el caso de las muertes de Inti y Brian, eran muchachos con antecedentes delictivos que no se sabe bien qué hacían allí y que a todo hace suponer que ha habido un sector del lumpen que participó en estas marchas para crear caos. Y de repente un sector del lumpen digitado por el gobierno o por los morados que estuvieron presentes y a unas gente de izquierda que estuvieron presentes, porque necesitaban sangre para llamar la atención y asustar al gobierno y obligarlo a renunciar. Y eso fue lo que sucedió. Buscaban un muerto y lo sucedió. Y da la casualidad que en la esquina donde murieron estas 2 personas, que fueron lamentables jóvenes muertos, no funcionaron las cámaras en ese momento. Pero el resto de las cámaras han tomado hechos bochornosos y casi una campaña, una batalla campal, o sea, con dardos, con fuegos, en fin, o sea, realmente nunca que yo recuerde en las protestas de esta naturaleza, nunca ha habido una protesta tan organizada y con tantos elementos logísticos puestas a favor de las manifestantes que llama la atención. O sea, ahí hubo una orquestación. Y hay que recordar que el problema en Merino, y es un problema que le puede pasar a cualquier persona en el Perú, es que tú no puedes tomar el gobierno en minutos. Tú no puedes cambiar a un presidente y poner otro presidente en horas, porque el aparato del Estado sigue siendo el que se va, no el que llega. El que llega sin nadie.
ni siquiera sin ministros que lo nombra después. Entonces, el aparato del Estado no le responde a él automáticamente. Por eso es que se dan en las elecciones una transición para ir cambiando o adaptando o logrando fidelidad y lealtad de los principales cargos del país para la asunción del nuevo gobierno. Por eso es que pues se da una transferencia, una transición de 90 días. Y en 90 días el presidente que asume el poder, a los 90 días, más o menos, asume el poder y ya tiene, por lo menos, las principales autoridades del país son ya de él, nombradas por él. Entonces hay un control sobre el Estado. Merino no tenía control de nada, de nada. Yo he ido a Palacio de Gobierno en esos días y ni siquiera los secretarios le hacían caso, o le hacían caso al nuevo gobierno, los secretarios de Palacio. No le abrían las puertas. O sea, realmente culparlo al presidente Merino por 2 muertes cuando no tenía el control de nada en ese momento, en nada, bueno, me parece que es una decisión totalmente arbitraria y política. Por lo tanto, el Congreso también, con mayor razón, porque es un ente político, actúa políticamente y por lo tanto el Congreso perfectamente bien puede dictaminar que no hay responsabilidades del ministro, de 2 ministros y del presidente de la República por 5 días. O sea, inclusive en el caso de los ministros fue 1 o 2 días. Ni siquiera hubo transferencia de mando. Yo no recuerdo haber visto al primer ministro Antero Flores Arauz o al ministro Rodríguez con una transferencia de mando en su despacho, en el nuevo despacho. No he visto, como tampoco lo he visto en Palacio de Gobierno con los secretarios. Entonces, realmente era una nueva autoridad que asumía un cargo en un aparato ajeno. Es como si rápidamente saca a un conductor, a un chofer y ponen a otro y toda la gente que está en el bus es gente enemiga y adversaria. Pues no vas a poder manejar. Y eso fue lo que pasó. Y eso es que hay que entenderlo. Por eso es que me parece muy bien que el señor Cavero, de forma valiente, muy valiente, se haya propuesto que no ha habido nada y que este caso se tenga que archivar. Muy bien, Víctor Andrés, efectivamente, así es, efectivamente. Yo quería recordarle a los amigos que nos están escuchando y viendo a través del programa, que el objeto de este procedimiento, donde el Congreso tiene que autorizar el encauzamiento penal, la investigación fiscal y eventualmente ante la Corte Suprema de la República de los altos funcionarios, responde a una lógica, y es la que justamente estas autoridades, en el cumplimiento de sus funciones, podrían ser objeto de cualquier acusación de tipo penal de naturaleza maliciosa, justamente para interferir con su función. En consecuencia, si en el Estado democrático la comisión de un delito entraña una responsabilidad individual, personalísima, no se puede generalizar que todo aquello que acontece en el ámbito gubernamental va a ser en última instancia de responsabilidad penal del mandatario, en este caso el presidente de la República o del primer ministro o del ministro del Interior. Y ese es el asunto fundamental. Eso es lo que tiene que ver la subcomisión de acusaciones constitucionales, y en ese sentido está orientado el dictamen del congresista Cavero. Es decir, señalar con toda claridad de que no hay ninguna evidencia, escuchen bien, ninguna evidencia que diga o que establezca que el señor Merino con Antero Flores se reunieron para matar expresamente a Inti y Brian, y en consecuencia ahí sí habría un tipo de responsabilidad. Si eso no está acreditado a lo largo del proceso, todo lo demás es una especulación. En el último caso podría haber responsabilidad política, pero todos sabemos que la responsabilidad política no tiene connotación penal. Y entonces eso es lo que yo quería preguntarte a ti, Juan. Perdón, Ángel, yo quisiera añadir algo a lo que tú has dicho que es cierto. La responsabilidad política es la renuncia del ministro. Nada más. O sea, porque además... No tiene connotación penal, eso es clarísimo. Exactamente, es lo que tú dices. Y la prueba, Víctor Andrés, es que si no todos los muertos que han habido bajo la era Sagasti, Castillo, ya todos ellos deberían tener un proceso penal abierto, una investigación fiscal abierta y una solicitud ante el Congreso. Eso es imposible, no es verdad, eso lo sabemos nosotros perfectamente. Además que hasta donde yo conozco en el expediente, ni siquiera se llega a individualizar la responsabilidad
de aquel policía o policías que hubieran sido los que han perpetrado este acto que todos lamentamos, sin duda alguna. Bueno, dos cosas, pero querías volver Ángel. aquí, Juan. Oye, Ya, okay, dos cosas antes de que Juan intervenga, porque Juan va a ampliar con sus conocimientos mucho más de lo que nosotros decimos. Nosotros somos principiantes al lado de Juan. Pero yo quiero decirte lo siguiente, dos cosas. Primero, la investigación se ha llevado a cabo bajo el gobierno de Sagasti y no ha encontrado responsabilidad a estos señores. Bajo el gobierno de Sagasti, qué casualidad, que es enemigo acérrimo y que fue el partido de ese gobierno que fomentó las marchas y no encontró responsabilidad. Y en segundo lugar, esto es un antecedente peligrosísimo porque no solamente el presidente de la República puede ser acusado de cualquier muerte en cualquier protesta de aquí al futuro, sino que sobre todo los ministros del Interior. Los ministros, claro. O sea, ¿quién va a querer ser ministro del Interior sabiendo que hay una protesta y hay una muerte y automáticamente va preso? O sea, ¿quién va a ser ministro del Interior? No, nadie va a querer asumir ese cargo, salvo pues que se sientan pues inmunes totalmente. Entonces yo creo que ahí hay un problema que crea un antecedente, a un precedente funesto. Y hay que recordar acá a José María de la Jara y Ureta. De la Jara, ministro de Belaúnde. Fue ministro de Belaúnde del año 80, un hombre defensor de los derechos de las personas, gran demócrata, perseguido por la dictadura de Velasco, etcétera, etcétera. Un hombre sumamente honesto y muy calificado. Bueno, él dijo cuando asumió el cargo de ministro del Interior, dijo, si bajo mi gestión ministerial hay un muerto, yo renuncio. Y efectivamente, pocos meses después, él manejó las cosas como pudo, dentro de la capacidad que tiene un ministro de manejar a las fuerzas policiales, que también es relativo. Bueno, él manejó las cosas como pudo y se produjo un incidente en Cusco con una muerte. Al día siguiente renunció. Nadie lo llevó a los tribunales. Él asumió una responsabilidad y renunció. O sea, su responsabilidad política es la renuncia. Es lo que la gente no entiende en este momento. Claro, o sea, la Jarita, como le decían, justamente hizo honor a su palabra y asumió la responsabilidad política, pero a nadie se le ocurrió procesarlo penalmente. Eso es lo que se quiere hacer ahora con Merino, Antero y el ministro del Interior. Juan, la palabra al respecto, tu opinión sobre el punto. Bueno, yo estoy acá deleitándome con las precisiones históricas de Vitocho y tuyas. Mira, yo quisiera abordar el tema desde dos ópticas, ¿no? Una, la jurídica, obviamente, que no podemos dejarla de lado. Y el artículo 89, en varios incisos, pero quiero precisar el inciso F, es clarísimo. Si hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales señala que esto tiene que ir al archivo, la comisión permanente no tiene posibilidad de cambiar. Así lo dice el inciso F. Se debate si es que no es procedente o va al archivo, pero definitivamente sea cual sea el origen, no es procedente o va al archivo, o va directamente termina en el archivo, no pasa al pleno. Ahora, si el archivo si la posición de hoy día es acusatoria, cosa que podrían cambiar en esta mañana y lo convierten en acusatorio, obviamente después de un pequeño proceso devolviéndose al congresista delegado o ahí argumentando eso, es acusatorio, la permanente puede decir no, o sea, rechazar lo acusatorio o decir sí. Ambas cosas están en el inciso F. Por lo tanto, si hoy gana la posición de que va al archivo porque no encuentran causal, va al archivo. Y no es, como ha dicho atrevidamente un abogado, el señor Juan José Quispe, abogado de estos muchachos Inti y Brian, que en el portal Guaira dice, Alejandro Cavero tiene que comportarse como una mesa de partes, recibir el expediente y derivarlo. Los invito a todos a que vean el portal Guaira, Huayca Perú. ¿Ya? Claro. En ese portal, este abogado se atreve a decir eso, que literalmente, que Alejandro Cavero ha cometido 2 delitos, encubrimiento personal e infracción constitucional, porque él tiene que simplemente que ser una mesa de partes que recibe el expediente de la Fiscalía, tiene que darle trámite y permitir que se les investigue. La verdad es que la irresponsabilidad del diario La República, que es el tutor de este portal, es impresionante.
viene mintiendo sistemáticamente con Mari Carmen Alba, ahora miente y declara que lo de Alejandro Cabero son delitos que está cometiendo al no permitir la investigación, y de esa manera hay un sector, obviamente, de la ciudadanía que no entiende de estas cosas y que piensa que es así, cuando no es así. Ahora, yo quisiera hacer un disclaimer, ¿no? Quisiera señalar que yo he sido ministro de Manuel Merino durante los 6 días que fue el gobierno, ejercí durante cuatro días muy intensos, y lo que acaba de decir Vitocho para mí es clave, para que todo el mundo lo entienda. Walter Martos, el expresidente del Consejo de Ministros, no hizo una transferencia de mando, ni ninguno de sus ministros. Y eso no solamente es descortesía, sino que es ilegal. La Contraloría obliga a que haya una transferencia de mando. Y el propio ministro del Interior no recibió el cargo. Y hasta el momento que asume el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, y que asume Andero Flores, ya estaban las marchas en las calles. Desde la misma noche que se destituyó a Vizcarra, ya había un nivel de violencia. Y con la violencia ya de manera dinámica, recibe el cargo, y obviamente el comando de la policía es el heredado. Y no es uno que se plantee de manera inmediata apenas asume el cargo. Igual sucede con Andero Flores. No recibieron ellos la transferencia de mando y la Contraloría no ha empezado acciones contra esos ministros. Luego de los 4 días, o 5 en algunos casos, que ejercimos, yo sí le entregué, porque yo sí me comporté como un caballero, le entregué el cargo al señor Palacios, porque eso correspondía, y con notario de la Contraloría, ahí sí operó, ¿no? Ahí sí estuvo el notario de la Contraloría viendo la transferencia de mando, y en el caso anterior, no, ¿no? Entonces, y si a eso le agregamos que el expediente de la Fiscalía, amplio, ¿no? Voluminoso, por lo que he podido conversar con diversos parlamentarios sobre ese tema, no dice absolutamente nada, no precisa nada, pues yo creo que con esta acusación lo único que están buscando es un chivo expiatorio. 3 chivos expiatorios. ¿Para qué? Para que no se sepa la verdad. ¿Cuál sería la verdad? En primer lugar, la policía no mató a estos jóvenes, sino fueron los propios elementos violentos infiltrados en la marcha. Se ha dicho hasta la saciedad que se contrató a barras bravas de 3 equipos, de Sporting Cristal, de la U y de la Alianza. Individuos en algunos casos desadaptados, que están acostumbrados a enfrentarse a la policía en sus desmanes, que en muchos casos han generado violencia urbana y que saben cómo manipular los petardos y todo ese tipo de cosas. Bueno, se les contrató, según algunas versiones, que se negaron a investigar. Ahí sí tengo una pequeña, no discrepancia, porque en el fondo el asunto es así, con el gobierno, con lo que ha dicho Vitocho, el gobierno de Sagasti. El gobierno de Sagasti se negó a profundizar la investigación con el ministro Elich, porque sabía que iban a llegar a la verdad de todas maneras. Y el argumento de los desaparecidos, el argumento de los muertos por la policía, iba a quedar en nada. Por eso es que ellos no impulsan la investigación. La investigación se cae porque no hay impulso de parte. Es decir, no hay ganas de investigar porque se iba a llegar al fondo del asunto. Y luego, la actitud también de Jorge Muñoz. Jorge Muñoz trabajó con 2 de las personas que sí deberían ser juzgadas, sí deberían tener una acusación constitucional, como Alberto de Blaunde y Gino Costa. Jorge Muñoz trabajó con ellos en la Municipalidad de Lima, muy cercano a ellos. Y qué raro, ¿no? Que por esas cosas del destino, justo en la zona donde ocurren las muertes, no hay cámaras, no hay filmación, ¿no? Justo se desaparecieron, como se desaparecen tantas cosas cuando no se quiere llegar al fondo de la verdad. Por lo tanto, yo me auno a lo señalado por ti y por Vitocho, en el sentido de que lo que está haciendo Alejandro Cabero, a pesar de su juventud, es de mucho coraje. Me sorprende que no exista un buen contingente de parlamentarios que lo esté apoyando en este informe. Espero que finalmente la posición del archivo, por lo que significa en términos de precedentes y de honor a la verdad, prospere el día de hoy y demos este capítulo no por cerrado. Yo creo que sí se tiene que llegar a una investigación, porque acá el golpe de Estado contra Manuel Merino ha sido planteado por aquellos sectores que no querían que se investigara, que las trafas que habían en el Ministerio de Salud durante la pandemia, que era una cuestión que desde el primer día de gobierno el ministro de Salud empezó a recibir información sobre los gigantescos robos que con el pretexto de la pandemia se habían dado en el Ministerio de Salud. Igualmente, la famosa segunda lista
que primero sale Fernando Carbone a decir, van a haber grandes sorpresas con la segunda lista, periodistas, políticos, ¿no? Empresarios que se habían vacunado, y luego se le pierde la segunda lista. Eso explicaría por qué hay periodistas fanáticos de Vizcarra o que defienden a Castillo, porque no quieren que se sepa la verdad de la forma doble en términos morales que tienen de comportarse. Eso también se desapareció. Y por otro lado, la forma como con el pretexto de la pandemia se hicieron grandes gastos y se ejecutaron obras que hoy día no sirven para nada, las famosas plantas de oxígeno, compras de mejoras en los hospitales, etcétera, etcétera, que no sirven para nada porque no hay infraestructura el día de hoy y que obviamente fue durante el gobierno de Vizcarra. O sea, ese propósito que luego encubrió, dicho sea de paso, Sagasti, todo eso quieren desviar con el show que quieren hacer con Antero Flores, con Manuel Merino y con Gastón Rodríguez. El que no se llegue a investigar profundamente esto, que para mí no es un caso cerrado, un nuevo gobierno tiene que abrirlo, porque la verdad no se puede llegar a ese nivel de desprecio por la dignidad humana y de meter en la hoguera a un grupo de personas al estilo medieval, simplemente para justificar actos corruptos desviando la atención. Bien, totalmente de acuerdo, solamente decir que este es un típico caso de persecución política donde el poder establecido remanente de Vizcarra conjuntamente con Sagasti hace una persecución contra un conjunto de autoridades que democráticamente y de acuerdo a la Constitución asumieron el mandato ante la vacancia de Vizcarra. Es eso lo que se está condenando en última instancia. Y en consecuencia, la imputación penal por un hecho efectivamente luctuoso. Nadie aquí apoya ni celebra la muerte de nadie. No puede ser jamás una forma válida de poder establecer responsabilidades que en este caso no le alcanza a ninguno de las tres personas que injustamente, mira tú, han sido procesadas por una fiscal que en ese momento también se alineó con el poder de Vizcarra y Sagasti para sumarse a este cargamontón contra quienes en ese momento, como tú también, Juan, representaban el espíritu democrático del país contra la corrupción y la tiranía que se venía implementando de los tiempos del Vizcarrato. Bien, el otro tema de la semana es el que lo estamos viendo casi en vivo y en directo, es un poco la parafernalia del señor Castillo yendo a pie, desplazándose por el centro con un aparato policíaco inmenso, yendo a la fiscalía, ¿no? Esa sesión va a ser secreta, o sea, no sabemos si va a decir sí, no declara, o tendrá una conversación de té de tías con el señor fiscal de la Nación, ¿no? Eso es algo que va a quedar en la secrecidad, pero el hecho cierto, yo quería pedirles a ustedes su opinión, no tanto del punto de vista jurídico, si es válido o no, sino de la simbología. ¿Qué significa que el presidente de la República, ¿no?, esté caminando por las calles de Lima para ir a la fiscalía, donde se lo está imputando ni más ni menos, ayer lo dijo el fiscal supremo adjunto, que se lo está imputando ni más ni menos de ser cabecilla de una organización criminal? ¿En qué país estamos donde eso realmente es plasmado por los medios de comunicación, ¿no? Y donde el presidente se desplaza, ¿no?, con la policía ahí al costado para responder por una supuesta comisión del delito de encabezar una banda que ha tomado el Estado con todas las consecuencias que conocemos. Víctor Andrés, tus primeras opiniones. Bueno, a ver, yo creo que hace bien el presidente en ponerse de derecho, ¿no es cierto? Es una pena que sea el primer presidente del Perú que tenga que ir a la fiscalía a pie o en auto, en este caso a pie, a hacer sus descargos. Me parece que es bueno que vaya, pero es triste también ver cómo el presidente de la República camina por la calle rodeado de guardaespaldas para ir a la fiscalía que está tan cerca del Palacio a ponerse en manos de un fiscal supremo que le va a hacer una serie de preguntas. O sea, eso es triste, lamentable, vergonzoso, aunque lo haga bien, pero de todas maneras el país sufre, no me imagino pues yo viendo a Piñera o a Boric o a Duque, inclusive a López Obrador o a Alberto Fernández, Bolsonaro, etcétera, yendo pues a una fiscalía, pues, o sea, la verdad que no me lo imagino. O sea, es una vergüenza para el país que esto sucede. Pero
es cabecilla, de acuerdo, cabecilla de las Fuerzas Armadas, cabecilla del país, cabecilla del gobierno, pero ahora resulta que es cabecilla de una organización criminal. O sea, también, o sea, ya pues, Cierto. me parece que es una burla, pues, ¿no? Y ahora, él ha debido, claro, él por tratar de quedar bien con la gente que está tan desesperada y tan decepcionada con él, ha querido ir a pie a la fiscalía, cuando en realidad la fiscalía debió ir a pie a Palacio, que era lo normal. Él lo recibe en Palacio. Pero claro, creo que ha querido tener un gesto político diferente para ganarse un poco la adhesión de la gente, que del 70-80% de la gente que cree que es culpable de lo que se le acusa, ¿no? Entonces, en fin, me parece que vamos a ver qué pasa, qué se resuelve, pero no es una buena señal en el país. O sea, este tipo de cosas, por ejemplo, fíjate, he leído ayer que el ministro Graham, y eso hay que tratarlo en un momento determinado, está pidiendo que se prorrogue la devolución de impuestos a las mineras por 3 años más, porque vence en diciembre del 22. Es un beneficio a la minería, la devolución del IGB. Bueno, pero ese beneficio no lo tiene la industria manufacturera, no tiene nada, nadie lo tiene en el Perú, salvo la minería. ¿Y por qué? ¿Y qué dice el ministro? Que no, esto trae más inversión. Ah, caramba, trae más inversión. ¿Y qué cosa es lo que impide la inversión? ¿Esta devolución? No, las actitudes Claro. como las del señor Castillo, los ministros traferos, los empleados, los sobrinos coimeros, el secretario general que tiene 20.000 dólares en el water. Eso le hace más daño a la inversión que la devolución de impuestos a la minería. Porque además, ¿por qué no se le devuelven impuestos a la industria? O la industria no vale en el Perú, o la industria no da trabajo en el Perú. O sea, la minería da el 60% de los ingresos del Perú, sí, pues, y la industria da trabajo, mucho trabajo, más que la minería, pero no, a la industria no se le puede dar ese tipo de beneficios y a la minería se le prorroga. Pero ¿qué cosa más daño le hace a la minería? ¿La no prórroga o los actos de violencia y los incendios de los campamentos mineros que se están llevando a cabo todos los días y que no hace nada el gobierno para reprimirlo o para conservarlos? Bueno, pues, entonces es el mundo al revés. O sea, entendemos mal los mensajes. O sea, es un gobierno que no tiene prioridades, que no tiene objetivos. Es un gobierno que está a la deriva, que tiene un ministro que quiere prorrogar beneficios y cuando el resto del gobierno destruye la inversión minera, la inversión no minera, etcétera, 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 destruye con sus actitudes, con sus delitos, con sus tráficos de influencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser coherentes, señores del gobierno. Muy bien. Juan, mira, Víctor Andrés ha señalado que la opción que tenía el presidente de la República dentro de sus facultades es que el fiscal de la Nación fuera a Palacio y de modo reservado le tome su manifestación. Eso es lo que ha ocurrido además en otros casos, cuando alguna autoridad parlamentaria ha tenido que buscar una declaración del presidente o incluso alguna autoridad judicial en algún momento de carácter testimonial, va donde la autoridad, en este caso el presidente, y ahí es donde él hace su correspondiente deposición. Este no es el caso. Yo quiero que veas el símbolo. El señor Castillo, con un despliegue policial increíble, ha puesto pues patas arriba el desplazamiento, el tránsito, los negocios, las actividades comerciales en el centro de Lima, y hace una marcha gloriosa, ¿no? A la fiscalía. ¿Qué significa eso desde el punto de vista, ya no de lo jurídico, ya eso ya sabemos, eso tiene su propia cuerda separada, sino cuál es la simbología? ¿Qué está pensando este personaje en su cabeza para, en lugar de escoger la forma discreta de salir del trámite, pretende hacer un acto de afirmación política, ¿no? Porque eso de desplazarse por las calles, caminando, ¿tiene algún tipo de connotación, alguna lectura política, Juan? ¿Qué te parece? Mira, yo nunca insulto a un presidente, por eso no lo llamaría sinvergüenza, ¿no? Pero por lo menos actúa con poco sentido de lo que es la vergüenza. Mira, él, como tú bien has señalado, es una persona que debería estar compungido, porque él está ingresando por la puerta falsa a la historia del Perú.
es el primer presidente en ejercicio que es investigado por la Fiscalía por delitos de gran corrupción y nada más y nada menos que por ser líder de una presunta o de una organización criminal, según los testimonios de 3 colaboradores eficaces, no uno, no dos, 3. Y hay un cuarto que dicen que ya está empezando a hablar. Y se presume que Silva también se acogería, porque ya sabe que los 30 años a su edad lo van a condenar a morir en la cárcel. Entonces, el asunto es grave y él no es consciente de la vergüenza también que nos genera en nosotros como ciudadanos. Él como si fuera esto una cuestión simpática, ¿no? Épica. Alegórica, se va caminando paralizando el centro de Lima como si fuera gran cosa acudir a la Fiscalía. Independientemente de los resultados, ya se convirtió en el primer presidente que es investigado en el ejercicio de su función. Él, si hubiera actuado de una manera discreta, podría haber convocado a la Fiscalía a su despacho y de esa manera tramitar esto de una manera más sobria, más correcta. Porque como tú y Vitocho muy bien han señalado, los procedimientos del Parlamento son similares en términos jurisdiccionales a lo que significa la forma como se comporta el Poder Judicial. Es decir, la Fiscalía acude al despacho de todas las autoridades aforadas por la Constitución. Y yo mismo, en alguna oportunidad, he sido convocado por la Fiscalía para temas vinculados al gobierno de Kuczynski y ellos acudían a mi despacho. Y acudían con los abogados de todas las partes involucradas porque me daban esa prerrogativa. Y obviamente yo elegía eso por varias cosas, el sentido de discreción, la posibilidad de tramitar lo más correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no es algo para jactarse, como hace este señor, pretendiendo que es ser transparente, acudir a la Fiscalía, cuando ha hecho todo lo posible para evitar acudir a ella, inclusive un feriado, el día del partido de fútbol que jugamos con Brasil, ya ni me acuerdo con quién jugamos. Con Australia. Bueno, con Australia. Con Australia. Bueno, ese mismo día hubo un feriado, ¿no? Porque él quería evitar. Y por otro lado, él sabe que están pendientes las acusaciones que tiene la Comisión de Constitución, donde también están haciendo otro tipo de maniobras. El propio Valdemar Cerrón hoy día está presentando una acción de amparo contra la acusación por la denuncia constitucional por traición a la patria, entre los cuales tú estás entre los firmantes. O sea, él dice, yo me manifiesto con transparencia y en paralelo hace una serie de maniobras para evitar que esto sea tramitado correctamente. Igualmente las bancadas del oficialismo están atacando a María del Carmen Alba por haber ampliado la legislatura porque quieren que esto no se vea de ninguna manera en la actual legislatura y así ganar tiempo. Y ahora, haciendo un comentario respecto a lo que señaló Vitocho del ministro Graham. A mí no me sorprende esa actitud del ministro Graham. Mira, él como persona puede ser una persona, un caballero, ¿no? Pero técnicamente y políticamente es un desastre. Él, por ejemplo, tenía una posición contraria al desembolso de la CTS o de las AFPs, permitió que eso siguiera adelante y ni siquiera renuncia. David Tuesta, un ministro, cuando discrepó con el presidente, simplemente renunció a los 3 meses, ¿no? Este señor se queda. Y efectivamente, la minería no es grabada cuando tiene su superciclo de precios altos. No sé, entonces, y ahora que está pasando por un momento se le pretende devolver el IGB y eso no se hace con los grandes generadores de empleo como son la industria y el turismo. Entonces, cuando tenemos maniobras de este tipo, el ministro ignora lo siguiente. ¿Cuánto daño está haciendo Pedro Castillo con anunciar sorpresas para 28 de julio? Ese solo hecho de anunciar sorpresas para 28 de julio, que va de la mano con proyectos de ley que buscan estatizar algunas empresas mineras como las Bambas, eso, y que viene de una bancada oficialista como Perú Libre, eso hace muchísimo más daño que cualquier otra cosa. Las actitudes del propio gobierno y las amenazas, obviamente, del señor Aníbal Torres, que no se sabe por qué continúa como premier. Entonces, las incongruencias están presentes y simplemente para recalcar que a Pedro Castillo hay que perdonarlo porque no sabe lo que hace ese pobre hombre, ¿no? O sea, él está en una actitud de negación permanente porque sabe que su gobierno no es sostenible. No hay posibilidad que él continúe en el cargo si empiezan a salir, como se está diciendo,
más audios y más videos que lo comprometen. No le va a quedar otra cosa que renunciar si es que el Congreso no hace su labor. Muy bien, llegamos al fin de nuestro programa, pero no quería dejar de comentar esto que tú has hecho, Juan, me parece central. ¿Qué conducta más antidemocrática, más conforme a la más inconforme con la Constitución, que un presidente de la República que tiene que transmitir confianza y certezas, anuncia sorpresas para el mensaje del 28? O sea, mira, en manos de quién estamos. Eso es impresionante. O sea, al país lo lleva a una emboscada. O sea, genera pues una parálisis, como tú bien has señalado, y creo que eso, entre otras cosas más, establece claramente la catadura moral de este personaje que desafortunadamente pues ocupa la primera magistratura del país. Bien, hemos llegado al fin nuevamente del programa, como ya lo dije, ha sido muy valiosas sus intervenciones, el país otra vez está en vilo, en una situación de incertidumbre, ese es el precio que estamos pagando por haber tomado malas decisiones, unos con razón, otras sin ella, por desconocimiento, por ignorancia, no sé, pero el hecho es que lo que tenemos lo estamos pagando como país, sin duda alguna, pero sin embargo tenemos la esperanza que en algún momento determinado estas cosas puedan revertirse. Por eso nuestra invocación permanente al Parlamento, que no pierda la compostura, que se mantenga firme en una posición claramente democrática y que no se deje avasallar por este conjunto de cosas. Este anuncio del hermano de Cerrón, Valdemar Cerrón, Valdemar, de que va a usar un amparo, está demostrando, mira, cómo se destruyen las instituciones porque se utilizan mecanismos judiciales está en la para agenda el de la subcomisión. funcionamiento de los organismos. Y eso es lo que se está permitiendo. Hoy día. Sí, pues, no, pero ya, es que eso va a pasar. Mira, yo estoy convencido. En este momento, el sistema democrático basado en la separación de poderes está hecho, hace trizas, está destruido, porque si es que tú vas a usar mecanismos de otro poder del Estado para bloquear el funcionamiento de otro, estamos simplemente perdidos, ¿ah? Esto es algo que no se está viendo con claridad y por eso creo que debería el Parlamento tomar una actitud más firme y prohibir este tipo de maniobras que le están restando majestad pues, al Parlamento Nacional, ¿no? Bueno, no sé, algo más que quieran ustedes decir ya para terminar al respecto. Simplemente agradecerles a ustedes por sus valiosas opiniones y agradecerles también a los amigos que nos siguen semana a semana en su programa Plataforma Democrática. Esperamos vernos la próxima para seguir analizando la realidad nacional y nos despedimos entonces y agradeciéndonos a todos hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía y por su respaldo. Hasta luego. Gracias.